Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. A todos los que colaboran con TLV1, a todo nuestro agradecimiento también. Invitamos a muchos a que nos ayuden a mantenernos en el aire y poder transmitirles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja, nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y incorporamos frente a los enemigos ocultos que tiene la patria, nuestra Hispanoamérica y especialmente este canal. Le rezamos: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar, ustedes saben que se llevó a cabo las elecciones pasadas en la República del Ecuador. Se presentaron, por supuesto, una numerosa cantidad de candidatos, pero los últimos dos candidatos, que eran los principales, el de centro derecha, Daniel Noboa Sim, que obtuvo a través del Partido de Acción Democrática Nacional el 44,15% de los votos. Y la señora Luisa González, que representa a Revolución Ciudadana, salió con el 44%. Apenas 17.000 votos más o menos fueron la diferencia entre uno y otro. La realidad es que se lleva a cabo estas elecciones y obviamente por el corto margen se va a ir a un balotaje brevemente en los próximos meses. Nuestra visión en esto es cuál es la postura de ambos candidatos frente a la Agenda 2030 y particularmente frente a todo lo que supuestamente la centroderecha, etcétera, pregona con relación a poner los límites a lo que se refiere a los grupos LGTB y todo lo que es el trans, ¿no es cierto?, las personas trans, el tema de los documentos, en fin. Aparentemente entre ambos candidatos no parece que hubiera demasiadas diferencias, ¿no es cierto? Aparentemente ambos candidatos son aliados y son seguidores, entre comillas, de una agenda que puede poner en peligro, obviamente, a los ciudadanos de bien en la República del Ecuador. Vamos a tocar un poquito este tema, en un corto programa, pero valioso, con la ingeniera comercial, auditora, contadora, formación académica como abogada y contadora, es auditora de empresas, administradora de obras civiles públicas y privadas, consultora legal, presidenta de la Organización de Derechos Humanos del Ecuador, Vida, Salud, Justicia, directora de la Fundación Miguel Alberto, dirige a la prevención de la violencia juvenil y lucha contra la pobreza. Esta señora fue ex precandidata a la presidencia del Ecuador. Para mí es un gusto compartir el programa vía Meet desde Quito, Ecuador, con la ingeniera Glenda García. Bueno, estamos en comunicación con Quito, Ecuador, con la ingeniera Glenda García. Gracias, Glenda, por recibirnos. Gracias a usted tener esta comunicación con Argentina, licenciado Juan José, y bueno, vamos a ver, Juan Manuel, cómo podemos desarrollar este diálogo de nuestro país, las circunstancias que estamos pasando en estos momentos, política y social. Me gustaría, porque ahora están estas elecciones que fueron muy, muy pegadas, apenas unas miles de votos, nada más, pero que están casi cabeza a cabeza, como dirían el tango acá, Carlos Gardel. El tema es ahora en el balotaje, ¿no? Y también la postura, ¿no? Porque se está dando en toda Hispanoamérica, ¿no es cierto?, una derecha liberal, ¿no es cierto?, empresaria, gente joven, con ideas, entre paréntesis, se habla de ideas nuevas, pero en realidad no son tan nuevas, y la aplicación de una política X. Y después liberarnos también de este socialismo también, que de alguna manera nos ha hundido mucho, ¿no es cierto?, en toda esta elemento, ¿no?, que vamos viviendo, las agendas 2030, todo lo que impone, ¿no es cierto?, el sistema, y bueno, en relación particularmente también con la juventud, con los niños, ¿no?, que es el tema, ¿no es cierto?, LGTB, la trans, en fin. ¿Hay alguna
postura entre ambos candidatos que se distinga sobre este tema o estamos hablando prácticamente de una igualdad y paridad en estos temas que nadie quiere tocar? En realidad no se ha dado una postura que sea diferenciada, que nos pueda hacer pensar del uno del otro en este tema con claridad y transparencia, porque esta comunidad LGBTI ha venido trabajando de hace mucho tiempo, tanto así que desde 1997 ya en Ecuador venían, pues tuvieron una resolución de la Corte Constitucional a favor. Entonces, nadie se percató, no se dio cuenta y cogió cuerpo pues esta comunidad y en temas pues ha influido mucho en la política y tanto así que en este momento, en el balotaje que se encuentran ahora estos dos candidatos para las próximas elecciones de segunda vuelta, que es el 13 de abril, estamos viendo que ninguno de los dos se pronuncia frente a una sentencia que en este momento estamos rechazando de la Corte Constitucional porque existen dos casos en los que están inmersos estos temas de transición de género y que se lo quiere llevar con el dictamen que recién salió a la luz ahora después del 8 de enero del 2025 y resulta que estamos en una lucha pues frontal defendiendo a los niños pues ese derecho de educar como los padres queremos educar a nuestros hijos y que los centros educativos se dediquen a educar lo que tiene que ser su deber. Pero hay una sentencia que es un caso llamado caso Salinas, que es de un cantón Salinas, y el otro caso es caso Amada, que eso está todavía en audiencia reservada, que se logró detener justamente en vista de la reacción que se hizo por las redes por parte de quienes estamos rechazando esta sentencia del caso Salinas, y eso creo que frenó el otro caso que ya estaba para también dictarse sentencia. Y esperamos pues que toda la resistencia que le estamos haciendo, la desobediencia civil en la que estamos nosotros los ciudadanos conscientes de esta imposición que está haciendo la Corte Constitucional, porque no hay normativas dentro de estos temas de transición de género en nuestra legislación y en la Constitución, estamos haciendo este rechazo. Pero los dos candidatos que en este momento van a la segunda vuelta no se pronuncian con claridad dentro de esta situación que estamos nosotros rechazando. Ingeniera, para toda la audiencia hispanoamericana, ¿nos podría decir cuál es puntualmente el caso Salinas y el caso Amada? Bueno, el caso, a ver, voy a irme por el lado principal que creo que es el más importante porque eso ya tiene sentencia. El caso Salinas es un caso que comenzó, ha sido más o menos por el 17 de octubre del 2017, con una acción de protección. Y eso terminó pues ya en instancias de la Corte Constitucional porque no les dieron, se las rechazaron. Entonces en la apelación tampoco la Corte Provincial tampoco les aceptó en la apelación y esto subió pues a la Corte Constitucional, donde ahora poco nomás, ahora en noviembre, el 28 de noviembre del 2024, resulta que dictan esa sentencia en la cual están reconociéndole la acción de protección y dejando sin efecto la sentencia que se le había negado el juzgado, la unidad judicial donde se había comenzado. Y a estas alturas, pues se está reconociendo que existe una violación del debido proceso, se está mandando a sancionar al distrito de educación que intervino en su momento dentro de este proceso, que es un niño español, padres españoles, que este niño a mediados del 2017, en la escuela, en una institución educativa en Salinas, este niño pues quería que sea aceptado con su proceso de transición de género, o sea, niño cambiándose pues a niña trans. Los nombres pues se ha venido omitiendo por la protección a la intimidad de los nombres de los padres del niño y resulta pues que ellos estaban pidiendo que el niño se le dé acompañamiento dentro del proceso pues de educación en el centro educativo. Eso ha llevado pues que
tanto el distrito como la institución del centro educativo, ellos sí habían estado manejando el tema, pero de una manera, digamos, no tan así, tan abierta, manteniendo, pienso yo, la reserva del caso, porque eso no es normal. Este niño quería, pues, los padres que el niño se le acepte con el nombre de niña, el nombre de la niña que ya el niño le habían cambiado su género, que la niña trans sea aceptada dentro del grupo las aulas de niñas, que los baños donde esta niña trans vaya, entre los baños de niñas, siendo un niño. Entonces, esa situación creo que también generó fue motivo dentro de los niños, comentarios, pues lógico, usted sabe cómo son los niños no se detienen a hacer una crítica, un comentario, los niños son crueles a veces, pero ver un niño en el baño de niñas, entonces ya imagínense lo que ocasiona. Entonces eso es el motivo principal, que dice pues que el distrito y la institución educativa no le dio el acompañamiento en su proceso de transición de género, sino que dentro de nuestra legislación, tanto la Constitución ampara los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador, pero no está determinado como niños trans, o sea, no habla y las diversidades de género, no está ampliado, eso no existe, y ni tampoco en la ley de educación del Ecuador tampoco está determinado. Lo que sí habla es que la garantía de calidad y calidez que se le debe dar a los niños como el derecho a educación, y que este derecho está vinculado al derecho de salud, alimentación y los demás derechos fundamentales que son comunes para todos los seres humanos, pues, ¿no? Y eso es lo que ellos se han preocupado. No podían hacer una diferenciación porque no existe esa normativa ni protocolos que estuvieran inmersos para niños con esa clasificación, con esa categoría de niños trans. Y ahí es que se forma el problema y elevan a denuncia, pues, a demanda constitucional, que presentan la acción de protección, y esto terminó pues en vista de las negaciones, rechazos de la sala, del juzgado, donde se ventiló esta causa, lleva a instancia que los padres y la Defensoría del Pueblo, representándolo a los padres, lo llevaron a instancias de la Corte Constitucional, terminando en una resolución, en un dictamen, en la que sanciona a las dos instituciones, a la autoridad del Ministerio de Educación, al Distrito de Educación y al centro educativo. Reconocen que ha habido la violación del debido proceso, que ha habido negligencia en la atención del caso de este niño, que se debería haber establecido medidas o protocolos de guía a estos niños, a este niño, porque es el único caso que se conoce ahí, y también ordena de obligatorio cumplimiento que en todos los centros educativos se establezcan, se determinen los protocolos, medidas de acompañamiento en niños trans, pues que están en su proceso de transición de género. Desde luego, de los 9 jueces de la Corte Constitucional, hay 4 votos salvados, pero los 5, que son los que determinan, pues, que en la sentencia, esto de aquí realmente se determina una sentencia prácticamente de manera ilegal, inconstitucional, porque si no está dentro de nuestra normativa legal y dentro de la Constitución no está determinado ni la existencia de niños trans, no se puede pues sancionar a la institución, a hablar del debido proceso, porque dice que no se amplió las investigaciones sobre esta situación, y eso pues determina como un descuido, negligencia, o que omitieron al niño pues respetar su derecho a la defensa, a ser escuchado. Todo eso implica, pero dentro de la sentencia tampoco no es tanto así, porque la misma madre dice que pero no quería al niño llevar a la sala porque después el niño iba a ser víctima de algún tipo iba a tener alguna afectación psicológica si resultaba una resolución negativa a lo que estaban pidiendo. Entonces hay muchas cosas que entre esa sentencia se convierte en una aberración jurídica,
y expone a toda la comunidad educativa, estoy hablando de padres, docentes, a los mismos estudiantes, porque le dicen, bueno, todos tienen que aceptar y todos tienen que recibir estas charlas, estas guías y aceptar a los niños trans. ¿Dónde están los niños trans? No hay estadística, no hay información que se establezca, pues que hay un porcentaje, hay un índice determinado de niños bajo esa condición, que amerite una política educativa, que amerite protocolos, que ameriten que se dicten guías, y lo que termina más bien siendo, en esta forma, una manera acelerada que la sentencia, por ser una acción, una disposición de nivel jerárquico, a nivel constitucional, se haga obligatorio también para la misma Asamblea Nacional, que puede ser en esta que está por terminar, que está por fenecer, o la próxima Asamblea Nacional, que de paso han aumentado el número de asambleístas, que ahora son 137, la próxima son 151, me parece que son el nuevo número de asambleístas. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que esta sentencia va a repercutir, va a acarrear consecuencias en los niños, en los padres, porque están prácticamente obligando a que los niños reciban una charla que el padre no sabe cómo va a ser el desarrollo de esa charla, y de paso es quien van a tener injerencia a vincularse. Está el Ministerio de la Mujer, donde se han infiltrado este grupo, esta comunidad LGBTI, a través del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Entonces, esta injerencia, y de paso que está dentro de un informe de la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta que esto de aquí obligaría, por ser un instrumento internacional, una resolución del 2017, que se obligue al Estado a hacer estas modificaciones, pero tampoco se puede ir sobre los intereses, contra las costumbres, contra los principios de nuestra sociedad. O sea, se estaría imponiendo por una comunidad relativamente menor con el resto de la población, y más aún poner en riesgo la salud de los niños, su situación, poner en riesgo la psicología de los niños bajo una conceptualización, un vocabulario que lo ha creado esta comunidad LGBTI, y que lamentablemente estos 5 jueces que dictan esta sentencia lo están aplicando y quieren hacerlo obligatorio, de obligatorio cumplimiento en todos los centros educativos, públicos y privados. Dígame, Gelinda, ¿qué edad tiene este niño? A ver, en el 2017 este niño comenzó casi con 5 años, y ahorita me imagino que tendrá sus 14, es adolescente, pero yo voy a estos padres, que la obligación del padre es darle justamente el cuidado y atención. ¿En qué momento? Yo me hago una interrogante como madre, uno que ha pasado por el proceso de crianza de sus hijos, ¿en qué momento un niño de 3 años, de 5 años, puede un niño decidir, yo me siento niña, o qué hay para que en ese niño haya influido? Siempre el niño absorbe de alguna manera estos comportamientos. De pronto en el entorno del hogar puede haber algo que está incidiendo, el entorno social, o de pronto hay una situación de la madre o del padre que quería una niña porque de pronto ya tiene un niño y ve en ese niño a la niña que añoraba. O sea, no sabemos, pero en todo caso, la disforia de género, que es lo que se lo viene tratando, según en la parte de la medicina, quienes llaman esto, y que la OMS incluso lo tenía como una enfermedad patológica, psicológica. Esto lo tenían determinado antes como una enfermedad, y lo despenalizaron incluso aquí en el Ecuador también, y también el tema de como enfermedad, la OMS también lo retiró. De ahí viene todo este problema, porque ahora se llama congruencia de género. Bajo esa figura que el niño dice, el niño se le puede cambiar su identidad, su género, en los documentos incluso, supuestamente es lo que ellos aspiran, esta comunidad LGBTI, con los niños. Ya lo han conseguido en los adultos, pero ahora ellos avanzan
al tema de los niños y darle determinarlos como niños trans. Y eso aquí en el Ecuador no existe y ese es nuestro rechazo. Porque dicen pues que el niño tiene derecho a autonomía para decidir en el proceso pues de el desarrollo de sus facultades. Y lo cual eso es totalmente fuera de contexto porque el niño cuando nace los padres lo registran bajo el sexo pues como nació el niño biológicamente. Claro. Y ellos quieren imponer cambios y decir pues que el niño cuando nace, no sea hombre o mujer, para ellos eso no es determinante, sino la autopercepción que se tenga el niño en su proceso, en el desarrollo de su ciclo de vida. Entonces tienen una serie de terminologías, han venido creando una serie de soportes en los cuales lamentablemente la Corte Constitucional ha acogido estas definiciones, estos conceptos que no están en la legislación. Y por tanto, esa sentencia es la que estamos rechazando porque resultaría de nulidad, porque si no está encauzada dentro de los parámetros del marco constitucional, eso no surte eficacia. Y eso es lo que tenemos nosotros aquí en este momento que rechazar, porque lamentablemente la Constitución a estos jueces los ha blindado con ciertas reformas constitucionales. Entonces estamos ahorita imponiendo es nuestra soberanía, nuestro derecho a rechazar cuando va una disposición en contra de los derechos de los padres de familia, que va prácticamente obligando a un adoctrinamiento de una manera muy sutil, llevándolo bajo esta figura, bajo esta disposición que la lanzan pues desde la Corte Constitucional, y esto también llevaría a que al otro caso, llamado caso Amada, que también están pidiendo cambio de sexo en el registro civil, que también se lo rechazaron, y cambio del nombre en la cédula de niño a niña, y asimismo son niños promedio de 5 a 9 años, y no se las ha aceptado. Entonces, si esta sentencia llegan a mantenerse, podrían estar aplicándolo al otro caso que todavía no se resuelve, y están todavía escuchando a los amigos Curial. Glenda, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría en este trance, ¿no? Porque una cosa es cuántos casos se van dando, por qué no tiene una atención psicológica previa como para saber si esto es circunstancial, es un efecto familiar, si tiene que ver algo por el estilo, ¿no es cierto? Y no inducir a las instituciones a tomar una actitud general para con todos los chicos, cuando en realidad es un caso puntual o dos casos puntuales, ¿no? Entonces quisiera saber un poquito cuál es esa postura, ¿no? Por lo menos para tener una idea. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con la ingeniera Glenda García sobre este tema, ¿no? Del cambio de sexo que se va dando en dos casos puntuales, por lo menos, en la República del Ecuador, y cuyos políticos este tema no lo tocan. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con la ingeniera Glenda García. Glenda, había quedado en el bloque anterior esta temática, siendo chicos tan chicos, si no ha habido una atención psicológica previa, ¿no? Si hubiera habido o es directamente inducida en la escuela o en las instituciones educativas que tienen que contemplar algo que en realidad los padres no se están ocupando de la parte psicológica, ¿no es cierto? Hay cuántos casos se demuestra que con el pasar del tiempo los chicos se arrepienten, ¿no es cierto? Y después ya es irreversible, porque ahí viene cirugía y una cantidad de temas que ya... Y que esto, más allá de que sean casos puntuales, que no es una generalidad, ¿cómo es que no puede afectar la psicología de otros niños, como bien decía? ¿Cómo me puede explicar ese tema? Bueno, en realidad esto nadie se había percatado hasta que se ha venido, sale a la luz por el caso de que iba a haber una audiencia reservada el 8 de enero y salió en las redes justamente estos grupos de los LGBTI haciendo pues alarde de que ya pues de que se iba a dictar esta sentencia de la niña trans, del caso Amada, porque ese fue el caso que salió a la luz el día 8 de enero. A raíz del rechazo a los 2 días salió la sentencia del caso del que estoy indicando, el caso Salinas. Eso no lo sabíamos, desconocíamos esta situación que se estaba dando. O sea, a espaldas del pueblo se ha estado desarrollando guías, protocolos hasta cierto punto, manejándolo de una manera reservada en los colegios, porque ya se venía escuchando que sí estaban tratando de llegar con ciertas charlas de derechos sexuales, con ciertas charlas de que el niño cómo se percibe, la palabra de transición de género, enfoque de género, inclusión, equidad, diversidad, son las palabras claves que están dentro de esto de la transición de género y ya se venía conociendo en algunas escuelas que se venían dando, incluso escuelas católicas mismas, sino que ciertos padres sí reaccionaron y frenaron en su momento y eso en cierto modo ha frenado. Y ahí pues recién ahora que se sabe pues esta situación, pero en mi caso, yo que vengo luchando primeramente contra los pinchazos, contra la dictadura sanitaria que enfrentamos a raíz de la enfermedad del COVID-19, nosotros como O de Vida, Salud, Justicia que represento, ya se venía conociendo por la famosa plan ideológico de Agenda 2030, porque digo ideológico porque en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que quieren implementar en los 194 países, el número 5 es donde está el tema coincidentemente igualdad de género. Igualdad de género que no es otra cosa que fortalecer al movimiento ideológico de LGBTI. Realmente es una comunidad. Yo le digo movimiento porque están dentro de todo esto que venimos viendo, hay un movimiento político realmente que se quiere crear y necesitan crecer. Como no pueden crecer directamente y hay un apoyo externo y dentro de la famosa Agenda 2030, que es un plan que se dictó en el 2015, esto de aquí ha venido pues calando de a poco, pero las personas, los ciudadanos no lo comprenden porque oculta realmente la verdadera intención siniestra que lleva, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible que dicen nadie quedará atrás, que van a erradicar la pobreza, la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, sobre todo de las niñas, contra la violencia de género. Se manejó muy bien a través de los movimientos feministas, se manejó también este tema de igualdad de género, tanto así que además de la Agenda 2030, que fue adoptada en el 2015, resulta que esto también llega a fortalecerse cuando la ONU, el 22 de septiembre del 2024,
en la asamblea, pues que anualmente la realizan, crearon el pacto del futuro. O sea, ese pacto no es otra cosa que una reafirmación y reconocimiento que hacen los jefes de estados a los 17 ODS y que quieren acelerar, porque así lo dicen en sus primeros puntos de este pacto, acelerar y reforzar y el compromiso, y dentro de eso aplicar los principios internacionales en derechos humanos. Estos principios internacionales de derechos humanos no es otra cosa que dentro de los foros que se han dado, por ejemplo, en OEA, la número 54, que creo que fue la asamblea que se dio en julio, lo que se dio en la Asamblea Mundial de la Salud, que fue la asamblea el 31 de mayo, concluyó y aprobaron el famoso RCI, Reglamento Sanitario Internacional, mientras en la OEA estaban aprobando resoluciones en las cuales introducir cosas como, por ejemplo, que términos como que protección de derechos a niños, niñas y adolescentes y sus diversidades. Esa palabrita encierra mucho porque eso es lo que quieren, es hacer extensiones a través de estas resoluciones internacionales donde van los representantes que tuvo que haberlo nombrado en el Ecuador el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque nadie sale a participar si no es delegado con la firma del presidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ellos ya llevan un plan y en búsqueda de que ellos sean incluidos, estas ONG de los LGBTI sean introducidos dentro de decisiones, análisis y revisiones de políticas y aplicación de derechos. ¿Por qué pasa esto aquí en el Ecuador? Porque la Constitución, hay un artículo número 156 que tiene pues una sección de que habla del Consejo Nacional de Igualdades, y está pues el Consejo Nacional de Igualdad de Género. Nadie se percató, nadie le dio importancia, nadie se imaginaba, porque cuando se hablaba de diversidades, licenciado, se pensaba era por la diversidad de razas, etnias, pueblos, comunidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubios, o sea, los campesinos. Lógicamente hay una diversidad, pero se introdujeron e incluyeron los grupos LGBTI. Ellos no tienen que ver con esta clasificación, tal vez porque se llaman como interculturalidad. Tanto así que bajo ese argumento también penetraron en la legislación de educación, y usted va a encontrar ya palabras dentro de la ley de educación como enfoque de género. No es muy claro, pero ya va llevando de a poco, como un caballo de Troya, como digo, penetrando en las legislaciones que no están claras. Entonces, no se ha dicho nada de esto, por eso es que tenemos que ser muy frontal los padres aquí en el Ecuador para rechazar estos cambios y un nuevo código integral que quiere aprobarse en la Asamblea Nacional, que ya está elaborado un famoso Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños, Adolescentes, cuya sigla se llama COPINA, y no es otra cosa que todo lo que estamos hablando, que todas estas resoluciones en sentencias de la Corte Constitucional, que ha acogido incluso ciertas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quieren introducir en este código de la niñez y adolescencia, y el que está actualmente lo quiere mandar al tacho de la basura. Entonces, usted está viendo cómo van ganando terreno este movimiento, y el tema ideología de género o igualdad de género viene ya empaquetado con el plan de la famosa Agenda 2030, que ya lo conocemos, está en marcha. ¿Cómo la ve, ingeniera? ¿Ve la postura de ambos candidatos? ¿Hay alguna diferencia frente a este tema? ¿Hay alguna diferencia entre ambos o ve todo igual? Como que están todos consustanciados con esta Agenda 2030, seguramente con algunos matices, pero que bueno, en estos temas son tan sensibles que hacen la vista gorda. Bueno, yo le daría un voto de esperanza. Bueno, nada es imposible, solo Dios puede hacer cambiar la conciencia de nuestras autoridades. Actualmente el que gobierna es el presidente Daniel Noboa,
y se han dado algunas cosas dentro de su propia administración. Y esto que está pasando en la Corte Constitucional, y que el jefe de Estado no ha tenido conocimiento de esta disposición, siendo una cartera de Estado la que en este momento está siendo pues prácticamente sentenciada con disposiciones que le puede afectar a su candidatura. Pienso yo que el presidente, y se lo está pidiendo, que se pronuncie y que diga pues cuál es la postura de él, si él no está de acuerdo si no está de acuerdo con lo que está haciendo la Corte Constitucional, porque él sí lo puede hacer. Y nosotros también, como ecuatorianos, como soberanos que somos, nos asiste ese derecho. En cuanto a la otra candidata, no conozco tampoco, porque ninguno de los dos ha dicho nada al respecto. Todos hablan de proteger, pero dentro de esa protección estamos hablando de que también se produce una discriminación hacia los derechos de los padres de familia, se produce también una discriminación al resto de la comunidad si esta sentencia es de un niño, 2 niños, y el resto de los estudiantes estarían expuestos. O sea, se estaría también aplicando una situación de discriminación, porque si los derechos humanos se aplican de manera individual o colectiva, las consecuencias que acarrea esto en temas de estos niños trans que tendrían que hacer uso de productos de hormonización o bloqueadores de pubertad, estamos hablando que también va a tener consecuencias en su salud en el proceso del ciclo de desarrollo de su vida. Y la protección integral, que tanto lo invocan estos grupos, esa protección integral debe ser para todos los niños. Pero sobre todo en este momento el presidente tiene la base constitucional, tiene las normas, y él puede pronunciarse y tener una postura, pese a que en el plan de trabajo ambos candidatos que han llegado a las finales, ellos están promoviendo el apoyo a esta comunidad, a los objetivos de los LGBTI, que son justamente estos temas: la adopción de niños monoparentales, de estas parejas que si la ley les llega a aceptar, pues ya no estarían hablando solamente del modelo de familia que en Ecuador se da, que es hombre-mujer, sino que estarían pues entrando a la legislación para crear tipos de familia, y esos tipos de familia estaríamos hablando que mañana más tarde en el Ecuador habría adopción de niños por parte de estas parejas homosexuales. Entonces estamos en una situación en que los candidatos deberían ser transparentes y decir con claridad a la ciudadanía cuál es su postura en este tema. Acá, en la Argentina en el año 2020 se llevó a cabo un censo, ¿no? En el censo, obviamente los gobiernos kirchneristas, después Mauricio Macri cuando gobernó con el PRO en Argentina, ambos eran proclives a la Agenda 2030 y por supuesto proclives a todo este tema de tener en cuenta a los grupos LGTB, en fin, los minoritarios, etc. Pero cuando se hace el censo, ¿no es cierto?, donde cada uno tiene que determinar, se le hace varias preguntas, y por supuesto había una de las preguntas era cómo se consideraba, si era homosexual, no homosexual, si era... y se planteaba, creo que con una X o algo, ¿no? Le daban como una especie de identidad, ¿no es cierto?, en una de las preguntas. Y la resultante, que los gobiernos pensaban que era un número importante, por eso readaptaban todas las leyes y se hacía toda una baranda legal, jurídica, que era absurda, porque no se tenía conocimiento de cuál era la realidad que vivía la Argentina. El censo da un 0,0002%. O sea, yo sé que hay que contemplar a la sociedad toda, pero estos son grupos minoritarios, ¿no es cierto? Y se aplica una legislación que obviamente atenta contra el bien, la verdad, la belleza, que tanto pregonamos en este canal, a través de una agenda internacionalista, que es la Agenda 2030, donde se quiere imponer la igualdad en todo el mundo frente a cosas que no son de la misma
el mismo nivel, el mismo número, en fin, todo lo que implica, ¿no? ¿Hay una idea general de porcentuales en el Ecuador como para decir todo se justifica o casos determinados tienen que tener tratamiento puntual determinado y no meterlo en una olla con todo el mundo cuando en realidad no corresponde? En realidad no hay un estudio que se haya dado a saber sobre como para pretender que se crea una norma de protección o políticas de acompañamiento de estos llamados niños trans o niñez trans. Claro. Y pese a que en el 2022 que hubo pues el censo, hicieron así como usted dice, incluyeron preguntas que supuestamente el censo era de población y vivienda, introdujeron una serie de preguntas tratando de indagar, saber qué se sentía el niño o si la mujer cuántos abortos tenía, con quién vivía, una serie de interrogantes que no venían al caso. O sea, se adentraron en una cuestión de la intimidad de la vivienda, de los miembros de la familia. Y eso pues ya conllevaba justamente llevar esos datos al plan del plan nacional de desarrollo que estaba conectado con el plan de la Agenda 2030. Recordemos que la Agenda 2030, que ya estaba en el 2015 adoptada, y que en el gobierno de Ecuador, Lenín Moreno viene y ya lanza un decreto, el decreto 371, el 19 de abril del 2018. Y la Asamblea, a su vez, paralelo, también resuelve una resolución el 20 de julio del 2017. ¿Quién fue primero? La Asamblea. Hace una resolución porque los proyectos de ley ya tenían que ir amoldados con esos principios y siempre comenzaban hablando en contra de la discriminación, que esa es la palabra que se agarraron para todo este plan, la base, digamos así, para estructurar esto. Y el gobierno de Lenín Moreno, de ahí ya vinieron todo con todas estas disposiciones. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque uno dice, bueno, ¿por qué se hizo el censo en esa forma? Es que dentro de la estructura para elaborar el plan de la Agenda 2030, mejor dicho, implementarlo, ellos necesitan trabajar con aquí en el Ecuador es SEMPLAD, que es la Secretaría Nacional pues, de Planificación y Desarrollo, y el Instituto de Estadísticas y Censos, porque esa es la que saca cuánta es la población demográfica. Entonces esos datos estadísticos la adaptaron y tuvieron que haber amoldado a los objetivos que ya querían ellos llevar. Tal es así que eso lo llevan ya ahora, al 2025, los gobiernos que han venido trabajando y han venido adaptando como el tema del Ministerio de la Mujer, donde usted encuentra pues la comunidad LGBTI ocupando realmente funciones que son propiamente de la mujer, de la mujer que procrea, de la mujer que trae al mundo al niño, al ser humano. Y esto ya se empieza a ver contaminado y el Consejo Nacional de Igualdad de Género también entra a trabajar en conjunto con el Instituto de Estadística Nacional y Censo. Entonces, con todo este engranaje, con esta transversalización, como le llaman ellos, a tener injerencia en todos los ministerios laborales, de protección, de inclusión, equidad, que es el MIES, aquí que se lo llama, el tema de salud, por el tema de hormonización, el tema también el tema de las que se aplicaron, que también están afectando el metabolismo de las jóvenes, alterando la parte hormonal, tanto de niños, niñas, adolescentes. Entonces estamos viendo que todo va vinculado. O sea, Agenda 2030, en este tema es número 5, sí. ODS y el 10 que habla de desigualdades. Entonces todo va de la mano y la población no comprende todavía que realmente esto conlleva a un problema de afectación de salud. ¿Quién responde? El presidente actual no está respondiendo y por consiguiente las consecuencias que puedan haber en su gobierno hasta el día, si es que o se reelige o venga el otro gobierno, la otra persona que asuma el poder, quien sea, tiene que responder por las consecuencias. Brenda, le agradezco mucho. Última preguntita, a ver si es tan amable, concisa. ¿Qué están haciendo al respecto? Usted, la organización que usted representa, en fin, ¿han presentado algún proyecto? ¿Están en contacto? ¿Están activando en algo?
Sí, venimos activando en este tema actualmente, se está haciendo pues la resistencia, como ya le dije, ya la resistencia de nosotros ya viene desde más antes con el tema contra el que las farmacéuticas que daban seguridad y no es así, eficacia y tampoco es así, y más bien hay pues consecuencias de los efectos adversos. Ahora tenemos esta situación del tema este tema de ideología de género, la niñez trans, lo estamos rechazando, y ODE, Vida, Salud, Justicia, está justamente realizando ruedas de prensa, plantones, marchas, que está justamente, continuamos programando más adelante para una salida, una movilización, además de otros grupos que también están saliendo. Asimismo, presenté un amicus curiae. Hace unas 2 semanas lo presenté por el caso Amada, porque ese todavía está en audiencia reservada. He presentado un amicus curiae y vamos a ver qué se resuelve. Respecto al que tiene sentencia en este momento, se va a pedir que se pronuncie el presidente, porque él es el presidente, es el que gobierna en este momento, y no vamos a esperar que se vaya esta asamblea a la que también nos vamos a dirigir, porque tenemos que saber realmente la postura de ellos, y cuando venga la próxima, después del 13 de abril, que son las próximas elecciones, ¿a qué nos atenemos? Saber realmente qué es lo que van a hacer, pero mientras tanto, el derecho soberano del pueblo de Ecuador, de los ecuatorianos, es justamente esa desobediencia civil, el derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98-99 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, y estamos ejerciendo ese derecho. Brenda, le agradezco muchísimo por informarnos, por mantenernos al tanto y por, despertar estos temas que son tan importantes que acá ya ahora no se está hablando en la Argentina. Pero bueno, veo que es un tema candente, o por lo menos que se está tratando en Ecuador. Le agradezco mucho por acompañarnos. Gracias. A usted, muy agradecida, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, a todos ustedes es importante, porque lo que se está dando en Ecuador, obviamente, aquí pasó casi desapercibido. Le fueron sacando financiación a los grupos LGTB para las fiestas, para el Día del Orgullo, etcétera, pero todavía no se ha visto, algunas modificaciones importantes. Este es un tema que va a seguir, porque sigue destruyendo a la familia. Entonces, lo que nosotros pensamos que la izquierda lo hacía a través del socialismo, los gobiernos socialistas, vemos que la derecha liberal no ha cambiado mucho un ápice, lo que ya se viene aplicando. O sea que, aunque se diga verbalmente que la Agenda 2030 es dañina y que no lo vamos a seguir, la Agenda 2030 sigue calladita, debajo de la mesa, sigue funcionando tal cual como en las mejores épocas. Hay que tener más atención. Espero que se resuelva lo del Ecuador y también lo nuestro y en toda Hispanoamérica. Los espero en la 33 de Contracara, aquí por TV1. Toda la hora de primero. Gracias.